Bienvenidos a todos los amigos de Sembrando Esperanza. Estamos aquí nuevamente en otra edición más de este programa que quiere llegar a vos con un mensaje de vida, de fe y de esperanza, particularmente en este tiempo tan convulsionado en el que vivimos. En nuestro ciclo de apertura te habíamos anunciado una muy buena noticia y se trata del inicio de los trámites preliminares para la causa de beatificación y canonización del padre Alberto Ibáñez Padilla. Una gran noticia, una noticia que de manera especial a los argentinos nos toca y nos alegra el corazón. En esa oportunidad te habíamos anunciado la posibilidad de tener aquí en Sembrando Esperanza a quienes son los protagonistas, a quienes están ahí en la batalla diaria, en la primera línea, con todos los trámites que tienen que ver con este proceso. Es así que hoy contamos con invitados de lujo. La tenemos. A ver, voy a ir ponchándolos para que nos puedan ver. Tenemos con nosotros a la hermana Yolanda Lourenco. Ella es profesora en letras, tiene una vasta experiencia en el mundo de las letras, de la literatura. Como miembro de la comunidad Convivencia con Dios, ha sido durante mucho tiempo titular de la comisión revisora de todos los textos bibliográficos y de lo que es la escuela de doctrina de la comunidad. Por lo tanto, es una voz autorizada para compartirnos qué se está viviendo adentro de la comunidad, transmitirnos el mensaje que la comunidad Convivencia con Dios tiene para darnos en este tiempo. Bienvenida, hermana. Gracias, gracias, Claudia. También nos acompaña el doctor Daniel Miño. El doctor Daniel Miño es abogado, es miembro del equipo Timón de Convivencia con Dios. Algunos se preguntarán, ¿qué es el equipo Timón? Bien, es la conducción de Convivencia con Dios a nivel nacional y en el mundo entero, de toda la comunidad. Tiene mucho tiempo en ministerios de conducción, en tareas pastorales, y también es una voz autorizada en este proceso, como abogado y como hombre de fe que hace más de 30 años está en esta comunidad, además acompañado por su familia, sostenido por su esposa Patricia, por sus 3 hijos, Francisco, Pablo, María Paz. Han caminado juntos toda esta experiencia comunitaria y dan un gran testimonio a la iglesia. Para nosotros es una alegría tenerte, Dani, bienvenido. Un gusto estar aquí, Claudia, y a toda la audiencia. Bien, y ambos coordinan una comisión. Una comisión ya le paso el protagonismo a Dani, Claudia. ¿Cómo? Ya le paso el protagonismo a Dani, porque en realidad él como abogado va a tener una función más importante que la mía. Bien, creo que se complementan muy bien los dos. Bien, ambos son coordinadores, titulares de esta comisión que está encargada de todos los trámites pertinentes con la causa de canonización y beatificación en nombre de Convivencias con Dios. ¿Es así? ¿Lo dije bien? Perfecto, lo dijiste muy bien. Y qué bueno que podamos partir diciendo, antes que hablemos un poco más del proceso, si te parece, Sí. que el padre Alberto Ibáñez Padilla, sacerdote jesuita, nace un 28 de febrero del año 1927. Hoy podríamos decir un hombre providencial. Cuando uno dice así providencial, habla de que hay un signo de Dios para la iglesia y para el mundo. Puedo decir quizás así con un orgullo santo, aunque no existe, un hombre que desde que nació tuvo una capacidad de intuición de la presencia de Dios. Eso es que después, a los años,
pudimos confirmarlo y ser testigo. Este es su nombre de Dios. ¿Por qué? Porque de muy chiquito desarrolló, por gracia de Dios, los sentidos interiores. Entonces, eso habla de un hombre abierto a la profecía, a escuchar la voz de Dios. Por eso nos vamos a dar cuenta que el mismo Dios le pudo dar la gracia de anticiparse al Concilio Vaticano II y secundar este acontecimiento tan grande para la Iglesia como fue el concilio. Creo que, hermana Yolanda, el hecho fundamental en la vida de este hombre, que ahora pretendemos que la Iglesia lo declare santo, si así Dios y la Iglesia lo quiere, fue en un hecho trascendente: su primera comunión a los 6 años. En aquel tiempo, en el año 1933, hizo su primera comunión. En ese hecho sacramental importante de su vida, escuchó en su pecho la voz de Jesús, que le dijo: ven y sígueme. No entendía nada, ¿no es cierto, Yoli? Así es, Dani. Así es. Y también de muy niño siente que ese ven y sígueme se concreta en una vocación sacerdotal. Bueno, ahora te dejo seguir. Gloria a Dios. Una vocación sacerdotal, que al final de sus días va a decir: todas mis células son de sacerdote. Incluso si volviera a ver... no me arrepiento de ser sacerdote. O ¿Cuántos sea, años, como ¿cuántos años tenía en ese momento? Y a los 6 años hizo su primera comunión, que recibe esto. Y como era tan niño, no podía entender nada hasta que fue capaz de compartirle a su mamá, sobre todo lo que había experimentado. Y entonces, ahí viene la relación con los jesuitas, porque la mamá tenía mucha relación con los padres jesuitas, y como que en esas circunstancias providenciales de familiares se va gestando esa vocación jesuítica a la vez. Te decíamos que es un hombre providencial. ¿Por qué? Porque a 10 años del Concilio Vaticano II aparece otra locución. Una vocación que después vamos a decir por qué. El Señor lo llama a que sea capaz de provocar en el mundo un nuevo Pentecostés. Estábamos a 10 años del Concilio Vaticano II. ¿Cómo se interpretaba eso? Hermana Yolanda puede decir, ¿cómo se interpreta hoy como un signo providencial que antes del Concilio Vaticano, el Papa, como le llamamos nosotros por Padre Alberto, cariñosamente Pa, descubre o experimenta esto tan fuerte que Dios le pide ser aquel que ayude a provocar un nuevo Pentecostés en el mundo? Ahora, ¿qué es lo interesante en esto? Que antes del Concilio Vaticano II, un papa que es Juan XXIII, ve esto también. Fíjense, Argentina, Roma, pero ahora el Papa. Qué maravilla. Y llama al Concilio Vaticano II. Y en ese Concilio Vaticano II ya se habla de ese nuevo Pentecostés. Se habla de carismas, por ejemplo. ¿Qué misterio la Iglesia?
Me gustó, Claudia, el nombre de este programa, Sembrando Esperanza. En una época de pandemia, en que todo el mundo está triste, en que todos estamos encerrados, que tememos la muerte, este programa siembra esperanza. Bueno, también esta emisión de hoy siembra esperanza. Bien. Bueno, sigamos con la historia porque nos fuimos ya a la iglesia. Yo estaba pensando que nunca se me ocurrió juntar las tres cosas históricamente así de esta manera, pero ¿qué es lo que tiene de original esta vocación y que por lo tanto merece un lugar en la iglesia más destacado? Porque el santo en el fondo es eso lo que hace, se destaca su glorificación. El santo está con Dios, eso es beatificar a alguien y luego canonizar a alguien. Este hermano mío está con Dios, esto es, nada más ni nada menos. Perfecto. Pero ¿qué se unen como tres vocaciones? Esa vocación del nuevo Pentecostés, que después puede de algún modo materializar un movimiento que empieza a nacer en la iglesia y que está precisamente gestado primeramente en nuestros hermanos cristianos no católicos, que es la renovación carismática católica. Si nosotros entramos un poquito en internet y vemos la historia de la renovación carismática, vamos a ver que ese movimiento que es eclesial y que está hoy oficializado en la iglesia, ese movimiento resulta que ese nuevo Pentecostés nace primero en cristianos no católicos. Es decir, que en este santo se unen también lo ecuménico, que hoy providencialmente proclama nuestro Papa actual, que es argentino. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Podrían precisarnos cuál es el vínculo concreto del Padre Alberto con la renovación carismática? Pero bien preciso, bueno, ¿cuál fue su tarea, su misión? Nosotros tenemos coraje, sí, pero leyendo sus libretas y acudiendo a sus libretas espirituales, sus apuntes espirituales, y acudiendo a testigos, resulta que es el fundador de la renovación carismática en la Argentina, en Uruguay y Paraguay. Ah, bien, en 3 países. En 3 países. En 3 países, exacto, en una dimensión ecuménica. ¿Por qué? Porque la renovación carismática nace ecuménica. Claro. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la Iglesia. Si nosotros recordamos cuando se festejaron los 50 años de la renovación carismática en el Circo Máximo de Roma, donde estuvo presidiendo esa celebración tan bella el Papa Francisco, allí estaban también los pastores. Resaltando eso, la dimensión ecuménica. Es decir que podríamos llegar a afirmar, quisiera que ustedes me corrijan o lo afirmen o aclaren, podríamos llegar a afirmar que esta vocación para el ecumenismo del Padre Alberto nació de la mano de la renovación carismática o eran 2 vocaciones que estaban ahí latentes y se encontraron. ¿Cómo la pueden describir para que la gente que no conoce la renovación o que no conoce la comunidad la pueda entender, pueda comprender también, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de ecumenismo? Porque a veces se confunde el término ecumenismo con otros que en realidad no lo son. ¿Podrían primero precisarnos entonces qué es el ecumenismo y, bueno, y cómo se vincula esto en la tarea o en la misión o en la vocación del Padre Alberto? Lo primero lo digo yo y lo segundo técnico le decimos a Yoli que lo defina muy bien porque lo tiene más claro que yo.
Perfecto. La vocación ecuménica nace de la vocación que tiene el padre Alberto a la unión con Dios. Gloria a Dios. Quien ama a Dios, ama a todos. Entonces, el amor a Dios se concreta con el amor a los hermanos. No decimos con el amor a los católicos, apostólicos romanos. Decimos que desde el corazón y la mente, quien ama a Dios está llamado a amar a todos. Qué lindo. Eso también es consecuencia del Concilio Vaticano II, que fue un concilio abierto al ecumenismo. Y cuando la tercera cosa, cuando él descubre que van haciendo en el mundo esta corriente de gracia tan fuerte, ¿dónde da los primeros pasos el padre Alberto? Con los evangélicos. Conociendo más esa corriente de gracias y el ejercicio de los carismas. Hay dos dimensiones del ecumenismo que le vamos a pedir a Yoli que lo aclare, y cuál es el sentido, no solamente que toma el padre Alberto, sino también después la Escuela de Convivencia con Dios. Sí, a veces hablamos tenemos dos términos en la Iglesia. Uno es hablar de ecumenismo y otro de diálogo interreligioso. Exacto. Nosotros hablamos de ecumenismo sencillamente, así popularmente. ¿Qué entendemos como ecumenismo? Algo pastoral. Algo que excede solo el diálogo, que si va para el lado de los ortodoxos, o va para el lado de los judíos, o va para el lado de los evangélicos. Nosotros hablamos de ecumenismo del amor. Y ese ecumenismo abarca desde los cristianos, pasando por los no cristianos, pasando por todo hombre de buena voluntad que simplemente eso, que quiera unirse a los demás. Eso significa ecumenismo, que considera a los otros sus hermanos. Entonces, para el ecumenismo del amor, el que se te presente es tu hermano. Nuestros televidentes en este momento son nuestros hermanos y estamos haciendo ecumenismo. Qué hermoso. No es una cosa técnica, no es algo técnico. Qué precioso, ¿no? Y qué precioso mensaje de unidad para todo momento de la historia, pero particularmente en este tiempo en el que se ve tanta grieta, tanta división, tanta discusión, ¿no? Este mensaje de unidad, este mensaje de amor, realmente viene a encendernos la esperanza. Qué precioso lo que nos están compartiendo. ¿Qué más nos pueden decir de este mensaje? Hay una nota del fundador clara, que marca su vida y marca la escuela de espiritualidad que deja. Es la dimensión mística. La experiencia fundante de una gran unión con Dios es experimentar que Dios te ama. Así. No porque lo dice la Biblia, no porque lo aprendí en la catequesis, no por lo que lo dijo el sacerdote en la homilía, sino porque lo puedo experimentar. Y entonces Dios me ama, y también te ama a vos, y también te ama a vos, y también a vos. Nos ama. Decirlo teóricamente es fácil, pero decirlo como experiencia hay una expansión rápida. Entonces el fundador tenía esa nota esencial. Tenía una explosión de amor hacia los demás. Es decir, que llegaba a los demás diciendo, Dios es amor porque lo experimento aquí. Y ahora vos mismo podés experimentarlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En todo este
camino, en la misión que se fue materializando en la vida del Padre Alberto, en su respuesta a la invitación del Espíritu Santo, aparecen las convivencias. Luego aparece la comunidad. ¿Nos pueden contar un poquito más, pensando siempre en aquellos que no conocen qué son las convivencias, ni conocen a la comunidad, que se encuentran con este programa y dicen, a ver, quiero conocer quiénes son, qué hacen, cómo fueron fundadas, cómo nacieron? Claro, en este contexto que acaba de decir Dani, las convivencias, ¿qué son? Retiros espirituales, para darnos una idea, porque todos sabemos lo que es un retiro espiritual. Pero ¿cuál es la característica de esos retiros espirituales? Que parto de lo que dijo Dani recién. Yo me puedo encontrar con Dios, puedo convivir con Dios. De ahí el nombre de convivencia con Dios. Dios es un tú cercano a mi experiencia, al cual yo me puedo unir. Y obviamente, si me uno a Dios, me uno a mis hermanos. El cardenal Karlik nos decía, que todos lo conocemos como arzobispo emérito de Paraná, nos decía que a él lo que le encanta de la comunidad, y ahora entro en la comunidad, es que nos decimos hermanos, y que ese término se está perdiendo en la iglesia. Ahí está. La esencia es que yo voy 6 días a convivir con Dios, y por eso convivo con los hermanos. Pero en realidad, a través de ese proceso, que son 6 las convivencias con Dios, 6, 7, no, 6, está bien. 7. 7. Yo quiero convivir con Dios y con los hermanos toda la vida y hasta la eternidad, porque ahí estaría la cosa. Qué notable esto, Claudia, y que puedan conocer quienes también han profundizado en la historia de la renovación carismática. Resulta ser que en Argentina las convivencias con Dios son anteriores a la renovación carismática en sí. ¿Por qué? Porque las convivencias, la primera convivencia es contemporánea en el mismo año que nace la renovación carismática en el mundo, con aquel hecho histórico de Estados Unidos. Ese mismo año se da también, ahí en los meses siguientes, la primera convivencia con Cristo, una en Lima, Perú, y la otra se da en Manizales, Colombia. Cuando el padre Alberto, después de esas 2 experiencias, viene a Argentina, comienzan a darse las convivencias con Dios como retiros espirituales intensos que tiene una base, los ejercicios espirituales, porque estamos hablando de un jesuita, solo que le comienza a dar el Señor la dimensión carismática y la dimensión mística a esos ejercicios espirituales, los que mamó desde que entró a la compañía de Jesús. Y la comunidad nace porque al tener las convivencias con Dios, ser una escuela de espiritualidad, que es otra vocación, porque no es que se le ocurrió a él armar una escuela de espiritualidad como alguien que lo proyecta, sino que simplemente secundó la gracia, y el Señor le dice, las convivencias con Dios serán una escuela de espiritualidad. Y él secunda eso, porque todo hombre de Dios escucha la voz de Dios y da los primeros pasos, sin tener certeza. Qué bueno es marcar eso. Sin tener certeza, dio los pasos y después Dios le fue confirmando. Y en el mundo claro, y en el mundo, acordate que uno de los efectos
del Concilio Vaticano II es la repercusión del laicado, el resurgimiento del laico, que además después Juan Pablo II levanta la bandera del laico y comienzan a fundarse las nuevas comunidades. Es como que no, es el Espíritu Santo que sopla en la iglesia. Joly, que es de una congregación, fue descubriendo también que los laicos formaban comunidades con ideales altos. No un ideal ahí flojito, con un viento suave, no, fuerte, capaz de volar como las águilas. Entonces el fundador secundó eso para esta comunidad de laicos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Los invito a hacer una pausa en este momento, luego vamos a retomar con más Sembrando Esperanza, y antes de ir a la pausa, ya vamos a continuar, les anuncio para que se vayan preparando, que nos vayan contando cómo nace la comunidad, qué hace la comunidad, quiénes son y dónde los podemos encontrar. Pero hacemos una pausa aquí y luego continuamos con más Sembrando Esperanza. Bien, y continuamos aquí en Sembrando Esperanza con dos invitados de lujo, el doctor Daniel Miño y la hermana Yolanda Lourenco, que nos han introducido en toda esta maravillosa historia y que tiene que ver con la vida del padre Alberto Ibáñez Padilla, cuyo trámite preliminar tendiente a la causa de beatificación y canonización suya está encaminada y está un poco sostenida y acompañada por miembros de Convivencia con Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por animarse a dar testimonio así, de manera pública, en este tiempo. Gracias, querido Dani, gracias, querida hermana Yolanda, y deseamos retomar desde donde nos habíamos quedado. Nos venían hablando del padre Alberto, de su misión, de su vocación, por el ecumenismo, su vínculo con la renovación carismática, cómo nacieron las convivencias también en este tiempo, y se continúa la comunidad Convivencia con Dios. Meternos un poco en este terreno. ¿Qué es la comunidad Convivencia con Dios? ¿Dónde está? Gloria a Dios. ¿Cómo los podemos contactar? Hacemos ahí como una introducción. Hasta aquí hemos hablado de la obra que nos dejó el padre Alberto. Y eso también responde a una anécdota. El fundador en vida no permitía que hablemos de él. Eso era una nota que lo caracterizaba. ¿Por qué? Que tenía un fundamento sólido, la humildad y la obediencia que lo había mamado en la compañía de Jesús, y que el Señor lo empujaba a la unión con Dios con esas dos fuertes y grandes virtudes, la humildad y la obediencia. Cuando surge la renovación carismática y el padre Alberto Ibáñez se constituye en el primer asesor nacional, comienzan las pruebas y las prohibiciones de su provincial. Y entonces, en fidelidad a la compañía de Jesús, en fidelidad a su provincial, pero sobre todo en fidelidad a Dios, cumplió lo que se le pidió en plenitud. Entonces, con eso estamos adelantándote a darte algunas notas de su persona. Bien. Entonces, la comunidad, ¿por qué surge? Porque hay una escuela de espiritualidad naciente con tres significaciones. Una, un proceso de enseñanza.
2, un cuerpo de doctrina con un ideal general, con principios generales y medios para alcanzar ese ideal, y una comunidad que encarna el carisma fundacional para poder transmitir una escuela de espiritualidad. Es decir, si la presencia de esta tercera significación, que es la comunidad que vive la experiencia para poder transmitirla, no hubiera nacido una comunidad. Entonces la comunidad de convivencia con Dios nace un 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, en una culminación de la convivencia con María del año, creo que lo dije, 1977. Y el fundador estaba ausente. Una nota de santidad. ¿Por qué estaba ausente? Porque estaba cumpliendo lo que su provincial le había pedido, que fue en 3 etapas. Primero, que no salga de Argentina, después, que no salga de Buenos Aires, y la tercera, que tampoco en Buenos Aires esté las cosas de la renovación carismática y de las convivencias con Dios. Surge entonces una comunidad de oración, apostolado y vida. Eso es la comunidad de convivencia con Dios, configurada en la corriente de gracia de la renovación carismática católica, formando parte de lo que hoy es Charis, el Servicio Internacional de la Renovación Carismática. Bien. Y tiene objetivos apostólicos esa comunidad, que ahora Yoli la puede desarrollar, porque ahí vamos a ir viendo en esos 4 objetivos apostólicos, vamos a ir viendo también las notas o de alguna manera el perfil de este futuro siervo de Dios. Yo lo que veo, Dani, es que quizás ese sello histórico que no está en el momento de fundación, hoy visto medio para atrás, iba a decir proféticamente, pero no sé si es proféticamente porque es para atrás, pero es en Dios, esa comunidad es laical. Y había laicos. Y lo lindo es que había laicos no solo argentinos, había una uruguaya entre esos laicos. Tenemos las primeras fotos nosotros. Y en realidad la fundan los laicos, la comunidad, aunque el inspirador no estaba. Dani, lo de los objetivos apostólicos te lo regalo. Pero bueno, mientras hablabas, se me ocurrió el protagonismo de los laicos. El primer objetivo apostólico, para que la iglesia sepa, escúchenme, ¿cuál es la misión de esto que están hablando? ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia, la comunidad de convivencia con Dios? Primero, fecundar la iglesia en el nivel de la mística. Diría el fundador, pero no aquel que se prepara para dar un discurso, sino para acompañar a almas a la unión con Dios. Ser capaces de eso. Capaces de llegar a la unión con Dios. Es decir, lo primero, y esto es lo que él tenía precisamente acá, siempre el fundador pone algo de sí en lo que funda la iglesia, porque en realidad el gran fundador siempre es el Espíritu Santo, que obra en el santo. Generalmente los fundadores, hay muchos fundadores santos, por eso, porque obra el Espíritu en ellos. Entonces, esa es la primera. Segundo, algo inédito en la iglesia, hermanos, creo que somos un poco atrevidos, pero lo decimos impulsados por el Espíritu Santo. Asociar las gracias carismáticas con las gracias místicas. 2 polos opuestos en la espiritualidad clásica. Impensado eso. En el desarrollo de la vida de la iglesia. Si nos ponemos en nuestro imaginario, en la gracia mística, ¿dónde se hace? Se genera en el convento, en la carmelita que está adentro de su convento, o en el cisterciense que no habla. Y acá se unen 2 cosas que no
que en sí parecería que no pueden unirse. ¿Qué es lo carismático? ¿Qué es imaginario? Bullicioso, lleno de alabanza y las lenguas, y con esa gracia de profunda oración y de profunda unión con Dios, que a eso nos referimos cuando hablamos de gracias místicas. Es sinónimo acá de contemplativo también. Exacto. Que tenemos de contemplativo. Hay algo que ahí marca también la opción preferencial por los pobres. ¿Qué tanto levanta la bandera sobre eso el Papa Francisco? Esto de la sanación de los abismos sociales. La apertura de la escuela de las convivencias con Dios a sanar desde que el hermano pisa una casa de retiro para tener un retiro corto o una convivencia con Dios, experimenta la sanación de los abismos sociales. Resulta que hay una monja, como está Yoli acá, y está un laico como yo casado con 3 hijos. Pero no solamente estas 2 dimensiones, sino que aparece una ama de casa, aparece un profesional de la alta, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y aparece el barrendero, y aparece un licenciado en letra, y aparece alguien que no sabe leer y escribir. Aparece una mujer de 80 años y aparece un joven de 16. Y están en el mismo grupo. Y están en el mismo grupo trabajando y orando. Qué maravilla, qué lindo. Eso es la sanación de abismos sociales, que es nuestra lectura de la opción preferencial por los pobres. Y lo último es el ecumenismo, el diálogo con todas las culturas, mediante ese ecumenismo del amor. Con esto estamos intuyendo la santidad del fundador, y esto, las convivencias con Dios, se han convertido en la fama de santidad del padre Alberto Ibáñez Padilla. ¿Qué es la fama de santidad? Es la opinión que se extiende de la gente que este hombre caminó en virtudes heroicas. Eso es la fama de santidad. Dos clases de santos en la iglesia, nada más, ¿eh? El mar, nada más, me dirán, ¿cuántos santos que vemos en la iglesia? Y sin embargo, no, hay 2 clases de santos en la iglesia. El mártir, que con su sangre sella su entrega al Señor, y el confesor, que es el que llega al Señor por sus virtudes. Acá está ubicado Alberto Ibáñez. Qué maravilla, todo esto que nos están compartiendo, al escucharlos, todo lo que han dicho realmente es muy rico, enciende el corazón, y a mí me quedó particularmente sonando esto que habían expresado, que el ecumenismo nace a partir de ese encuentro personal, de ese deseo de unión con Dios del Padre Alberto, con Dios, y que de ese Padre bueno, del encuentro con ese Padre bueno que ama a todos, esta alma también, a su imagen y semejanza, desea amar a todos, recibir a todos, y qué precioso ese mensaje. Lo remarco porque me llega particularmente por el tiempo en el que estamos y porque, bueno, por todo lo que vendrá seguramente, ¿no? Quería por eso preguntarles a ustedes, de toda esta riqueza que ustedes han conocido, porque han trabajado muy de cerca con el Padre Alberto, han estado ahí codo a codo con él, conviviendo, sirviendo en las convivencias, viajando también. ¿Qué rasgo de personalidad? Les doy 2 opciones, que cuenten. ¿Qué rasgo de su personalidad les ha impactado y que ha influido en cierta forma en sus propias vidas espirituales? O alguna anécdota que quieran tomar que también pueda enriquecer todo este compartir. Pueden hacer una de las 2 o las 2. Ustedes elijan. Bueno, elijo uno. A ver, Yoli. ¿Qué elegís? Así yo elijo. Yo elijo
Yo elijo un hombre de oración y de entrega a Dios. Yo también, eso iba a decir. Qué precioso. Un hombre que me enseñó, verdaderamente, yo que lo conocí de religiosa ya, puedo decir que me enseñó a orar. No porque no me hayan enseñado antes, porque yo tenía toda la base, pero me enseñó a avanzar en la oración, ese capaz de llegar a la unión con Dios. Qué lindo. No sé, en este momento también me acuerdo de alguna otra anécdota de cómo él practicaba ese ecumenismo y ese ecumenismo del amor. Yo me acuerdo, Dani, cuando nos reunía, él tenía toda la riqueza dada por el Espíritu Santo, del fundador de una escuela de espiritualidad, y sin embargo, él jamás tocó internet, ni siquiera una máquina de escribir, era todo manuscrito, pero nos daba sus cosas para que los corrigiéramos. Esa anécdota, que es un rasgo de profunda humildad. Qué maravilla, ¿no? Claro, a mí se me ocurre que es valiosísima. Yo no A mí sé. Sí. a mí me enseñó este camino, además de esta gracia de convidarme a Dios, porque esa fue la experiencia, me convidó a Dios. Qué lindo. Y fue una preciosa convidada, aunque esté mal expresado, de Dios. Entonces yo pude, con ese poquito, poder conocer a Dios en una dimensión nueva. Pero no solamente se quedó en eso, sino después. ¿Cómo harías vos? Me decía mucho, para conciliar la unión con Dios, la unión con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, en el mundo. Tenés que llegar a la unicidad, gordo, porque me decía gordo. Tenés que llegar a la unicidad, que sea el mismo Dani, en las convivencias con Dios, con su esposa, con sus hijos y en el trabajo. El mismo, no distinto, el mismo, que llegue a ser transfigurado. ¡Qué desafío! Claro. Porque Dios ahora a mí, a vos, Claudia, a Yolanda, y al que nos sigue, le pide eso. Le pide la unión con Él plena. Claro. Porque de repente es fácil mostrarse espiritual o desarrollar nuestro aspecto espiritual en una convivencia, en un servicio, en un encuentro religioso, pero se hace más difícil o más complicado en nuestras tareas diarias o cotidianas. Sin embargo, tenemos que ser los mismos en uno y en otro lugar. Como ves, Claudia, los dos estamos contando algo que, aunque diferentes contenidos, es paralelo, te cimentaba en tu deber de Estado, no te alejaba esa oración, te aleja. Porque yo decía, yo tenía la base de la vida religiosa, pero yo entiendo que me enseñó a correr en la oración, para usar una metáfora. Y Dani está diciendo lo mismo, en su deber de Estado, no en cualquier cosa. Los ojos en Dios. Claro, los ojos en Dios y los pies en la tierra. ¿Podríamos decirlo humanamente hablando? La mirada muy en Dios, excelente. Para ver la meta y los pies en la tierra, las manos en el trabajo y siendo uno solo. Claro, eso. Qué lindo. Qué precioso, qué lindo. Bueno, yo quisiera ir adentrándome. La verdad es que hablar del Padre Alberto y hablar de las convivencias nos va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Quizás después más adelante podemos ir desmenuzando algunos aspectos tanto del PA, como lo llamamos tan cariñosamente, como de esta comunidad y de su escuela de espiritualidad. Quisiera ir metiéndonos en este acontecimiento reciente. ¿Qué ocurrió el 20 de julio? ¿Nos pueden contar? ¿Pueden contarle al cliente que no sabe qué ocurrió ese día? Por favor. El 20 de julio, hace poquito, la comunidad Convivencia con Dios se constituye
ante el órgano competente, que en este caso es el Arzobispado de Buenos Aires, en la persona del arzobispo, el cardenal Poli, se constituye como actora en la causa de beatificación y canonización del padre Alberto Ibáñez Padilla, sacerdote jesuita y fundador de la comunidad Convivencia con Dios. ¿De qué se trata? Un proceso de beatificación y canonización es probar de alguna manera, aunque la palabra es así, probar, que este hombre en vida, en su muerte y después de su muerte, tuvo fama de santidad. Cuando uno llega a las convivencias con Dios sin ser de la comunidad, ni conocerlo al fundador siquiera, la gente expresa: para hacer esto, estamos frente a un santo. Entonces, todo fundador, no de una comunidad, de una escuela de espiritualidad, tiene signos de santo. Y el proceso de beatificación y canonización es eso, llegar a la certeza moral de las virtudes heroicas de este hombre. Entonces, eso simplemente, el 20, la comunidad se constituyó como actora, designando a la postuladora que va a llevar adelante esta causa de beatificación y canonización, que todos saben que tiene dos etapas: una etapa diocesana y una etapa romana. Quien lo declara santo al siervo de Dios es el Papa. Claro. ¿Qué quiere decir postulador? Postulador es aquel hermano que está preparado para eso, porque es un profesional, por supuesto, que conoce la vida del santo, y que es el abogado. Así como una persona, bueno, yo quiero que me defiendas en esto, bueno, esta persona, así sencillamente, es la abogada en la causa que va a probar ante la Iglesia que este hombre caminó en virtudes heroicas. Qué maravilla. Dani, y en todo este proceso se recopilan testimonios, ¿verdad? Sí, ¿Podrías ahí está. contarnos? Sí. Hoy decíamos dos famas que hay. Sí. Una es la fama de santidad y la otra es la fama signorum. Ajá. La fama de santidad es la opinión extendida de la gente que dice: este hombre caminó en virtudes. Y la fama signorum es esa opinión extendida, documentada, de que ha recibido gracias y favores por intercesión de este que puede ser siervo, venerable o santo. Eso se llama fama signorum, que es la opinión. Bueno, yo recibí una gracia. Eso trasciende una fama de santidad, porque es la fama signorum, es decir, está diciendo: yo ya estoy probando con esta gracia que recibí, yo estoy probando que este hombre, que por intercesión de este hombre, obtuve esta gracia, este favor. ¿Y cómo recopila la Iglesia este tipo de testimonios? ¿Cómo lo hacen? Lo hace a través, en este caso lo hará a través del postulador. Ajá. Es decir, que le llega al juez de la causa, podríamos decir así, en la primera etapa diocesana, y después ya sería en la etapa romana, porque después aparecen los milagros, que eso sería otra cosa más grande, porque para ser beato se necesita un milagro, para ser santo se necesita otro milagro. Y eso sería dentro de la fama signorum. Exactamente. O sea que a principio solo se habla de gracias, de favores que te puede hacer el bienaventurado. Exacto. Cristiano. Y después, ya la Iglesia, tanto para la beatificación como para la canonización, pide milagros directamente. Claro. Es decir, hechos extraordinarios que generalmente son sanaciones físicas
extraordinario, porque eso se prueba. Dani hablaba de probar recién. Claro. Bueno, es fácil probar. Vieron que todos vivimos lo del cura brochero, capaz. Claro. El cura brochero, el chico estaba desahuciado y después apareció en la beatificación caminando mal, pero vive. Ahí tienen el milagro. Que por lo tanto, Claudia, te hacemos un chivo ahora. Dale. Todo aquel hermano que siga este programa, Sembrando Esperanza, sí, que conoció o no al Padre Alberto, y experimente, aunque crea que no es extraordinario, no, es una gracia. Estaba sin trabajo, le pedí en vida a este hombre que orara por mí y el trabajo apareció. Estaba necesitando que me salga bien esto, le pedí la intercesión y obró. Bueno, que escriba este testimonio. Después nosotros diremos si es una gracia, un favor, un testimonio. Perfecto. Cualquier cosa que crea tiene que escribir a testigos@convivenciacondios.org y ya está. Repito, testigos@convivenciacondios.org. Perfecto. Cualquier persona que experimente que ha recibido una gracia, aunque no pueda distinguir de qué tipo de gracia es, escribe su testimonio y ya la comisión encargada se ocupará de discernir y de ver de qué se trata, ¿no? O sea que la persona simplemente tiene que escribir, no tiene que preocuparse por tratar nada. de entender mucho. Claro. ¡Qué maravilla! Lo importante es que cuando lo escriba tiene que poner clarito, nombre, apellido, domicilio, correo electrónico y teléfono, celular o fijo según tenga. Bien. Esos datos son importantes. Perfecto. También están apareciendo ahora, y de hecho están apareciendo. Hoy mismo yo a la mañana estuve con una de las cosas de estas. Testimonios de fama de santidad. O sea, el que te dice, yo no que no soy yo, ni es Dani, ni sos vos que estuvimos al lado del santo. Yo no sabía, pero yo siento que este hombre es santo por esto, por esto y por esto. Y que este hombre está en el cielo. Bueno, esos testimonios también, esa es la fama de santidad. Es bueno escribirlos, porque entre esos puede ser que aparezcan esos testigos cualificados que después la postuladora me convoque para certificar la santidad. De hecho, esta mañana, por ejemplo, aparecieron testigos, la familia. Claro. La familia que te dice, yo no me daba cuenta que mi tío era así, pero ahora me doy cuenta. Qué bonito. Por esto y por esto. Son testigos cualificados porque es la propia familia. Quiero hacerles una pregunta que quizás haría una persona común, que no entiende mucho, porque quizás no se ha involucrado mucho en este tipo de temas. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia Universal y particularmente para la Iglesia Argentina el inicio de un proceso como este? Es una gracia especialísima. La Iglesia tiene una nota particular que es la permanencia. Todos los regímenes políticos y económicos se derrumbaron en el mundo. Lo único que aparece firme es la Iglesia. Y en esa permanencia en el tiempo, que es movida por un principio vital, que es el Espíritu Santo, está adornada con frutos y carismas. Los santos para la Iglesia son los frutos sabrosos del Espíritu Santo para imitar, y que la santidad es posible. Y lo buscamos como ejemplos de vida entregada a Dios. Podría decir más, pero por lo menos estos, Yoli, quizás vos puedas confirmar un poco más de eso.
un fruto sabroso. Claro. Son realmente, ellos son testigos de la presencia del Espíritu que está en la iglesia presente. El santo es el mejor testigo. Qué bien. O sea, en medio de este mundo podrido, como decía el Papa, de pronto aparece en la iglesia argentina, qué honor, así como está la sociedad argentina, aparece un santo. Nos Yoli, gozamos de esos santos. ahí ponemos otra nota, dos notas importantes que vamos descubriendo. Porque no es que nosotros tenemos todo, sino que día a día, Claudia, vos sos testigo, y que Sembrando Esperanza lo sepa. Cada día Dios se nos revela. Y se nos revela de una manera sorprendente que provoca en nosotros uno de los dones del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. El Papa es apóstol del Espíritu Santo. Que todo el movimiento carismático de Argentina y del mundo lo tome como apóstol del Espíritu Santo, ese es el gran desafío que tiene la Iglesia hoy. ¿Por qué? Porque el Papa donde estaba provocaba un bautismo en el Espíritu Santo. Que hoy te pide el Papa, que hoy te pide el Papa, entreguen a la iglesia el bautismo. Y resulta que hay un argentino que ya lo entregó. Qué lindo, qué bien. Valor para El segundo es padre del ecumenismo, del amor, de la fraternidad. Podríamos decir padre de la fraternidad ecuménica. Pero no lo decimos nosotros, ¿eh? Lo dicen los evangélicos que lo conocieron y lo dicen otras iglesias, Yoli. Vos sos testigo de eso. ¿Sí? Justamente cuando yo decía lo de la fama de santidad recién, me refería a que ahora hay gente que te dice, bueno, yo confirmo, por ejemplo, la familia, pero yo sé que el día de la muerte había un pastor y había un rabino, y es verdad. Y yo no me acuerdo, del pastor me acuerdo quién era, y el rabino no. ¿Ven? No me acuerdo tampoco, pero que... ¿Te acordás? ¿Vos te acordás? Sí, Yo no sí, sí. Claro, ahí tienen, ¿ves? Hasta todo eso es vida para la iglesia. Que Qué volvamos maravilla. a tu pregunta, Claudia. Realmente esto es maravilloso y la verdad es que el corazón se me inflama tanto cuando hablo del Padre Alberto, cuando los escucho a ustedes hablar del Padre Alberto, que no quisiera terminar más. Lamentablemente el tiempo se nos va acabando, pero como esto es tan rico y enciende tanto, porque sé que así como me enciende a mí, seguramente enciende la llama en muchas almas, los comprometemos a los dos a volver aquí en Sembrando Esperanza y para que nos sigan compartiendo, uno, los avances de este proceso, y además para que nos sigan ayudando a conocer y a descubrir más a este hombre de Dios y toda esta obra maravillosa que nos ha dejado. Les tomo la palabra, se comprometen a seguir aquí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. El padre fundador decía con mucho gusto. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias por estar, gracias por haber venido, gracias por acompañarnos. Querida audiencia, hemos llegado al final, lamentablemente tenemos que cortar aquí, el tiempo es un poco tirano en este tipo de actividades, pero nos comprometemos a seguir compartiéndoles toda la riqueza que tiene esta causa tan especial para todos los argentinos y para la Iglesia Universal. Nos estamos encontrando. Dios los bendiga mucho, querida Yoli, te bendiga mucho, querido Dani, gracias por estar. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por habernos acompañado aquí en Sembrando Esperanza y deseamos de corazón que ustedes hayan logrado encender la chispa de la esperanza, de la fe, de la caridad, como nos ha pasado a nosotros aquí en Sembrando Esperanza. El corazón nos vibra
Los invitamos a seguir descubriendo un poco más a este gran hombre que ha caminado entre nosotros, contemporáneo nuestro, a conocer un poco más de su vida, el padre Alberto Ibáñez Padilla, y también a conocer este gran legado que nos ha dejado, que es esta preciosa comunidad, Convivencia con Dios, y toda su escuela de doctrina, ¿no? Las convivencias con Dios, 7 retiros que cambiarán tu vida y que te ayudarán en este proceso que todos anhelamos, que es el de tender a la unión con Dios. Además, los invitamos a aceptar este desafío que nos plantea el Padre Alberto con el testimonio de su vida y que es involucrarnos más en el ecumenismo del amor. Gran mensaje. El Padre del ecumenismo del amor nos invita a amar como ama el Padre bueno del cielo, que hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos, sobre santos y pecadores. Recibe a todos, porque es un Padre bueno, que seamos capaces de amar, de no juzgar, de dejar que sea Él, que todo lo conoce y que conoce la profundidad del corazón de cada uno, que sea el único, que en su momento se ocupe de juzgar al ser humano. No lo hagamos nosotros porque en verdad no sabemos qué hay en lo profundo del corazón, ni qué motivaciones han tenido, no conocemos los detalles de la historia de cada uno. Por eso este mensaje de amar, y de amar a todos, y recibir a todos, sean católicos, evangélicos, es un mensaje que trasciende y que nos viene a desafiar particularmente en este siglo XXI, en esta etapa, en este momento de pandemia que nos toca vivir. Ojalá que podamos crecer todos en este camino. Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando muy pronto en otro micro o en otro programa de Sembrando Esperanza. Te esperamos. Chau, chau.